días. Obviamente los datos vinculados a lo ocurrido en Múnich son los que van ocupando a la redacción, en particular en la escena internacional. Claro está, lo ocurrido en el Centro Olimpia, Gastón Monjes nos va a ayudar de a poco a entender un poco más qué pasó allí, porque además se van dando noticias minuto a minuto que van moviendo la información, modificando los primeros datos desde ya lo conocido, ¿no? El atentado, se habla de más de 3 personas. Bueno, justamente Gastón nos va a ayudar a entender un poco más en relación a qué está pasando en Alemania, en particular en Múnich, y algunos hablan de otros lugares. Ahora, el balance primero de información, ¿cuál es el que hacemos? ¿Qué datos tenemos últimos? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. En principio, lo que es importante es situar dónde fue este ataque. Como decía, fue un centro comercial un viernes por la tarde donde hay mucha gente paseando por este lugar. Por eso al comienzo se hablaba de una víctima, de un muerto, después fueron 3, ahora son por lo menos 6 dentro de este centro comercial y no descartan 2 muertos más en las afueras. Porque se habla de la plaza y que se escucharon disparos en la plaza también. ¿Esto pasó? Hay que aclarar algo. Como vos decías, hay muchas versiones más que confirmaciones de todo lo que ocurre. Sí, se hablaba de la plaza de la Karlsplatz en el centro de Múnich, que luego la misma policía descartó que allí se hayan producido nuevos tiroteos, y luego también se mencionó que hubo disparos en una estación de metro cercana a la Marienplatz de Múnich. Ajá. Pero, como decíamos, no está confirmado. Son muchas las versiones que están circulando en estos momentos en toda Alemania, porque también se menciona que podría haber algunos otros tiroteos o ataques en otras ciudades. Recordemos que el lunes pasado hubo un tren en el que un terrorista vinculado al Estado Islámico atacó con un hacha a varias personas, ¿sí? Murió este atacante. Por eso no se descarta que en distintos lugares de Alemania se produzcan distintos atentados. Entonces decíamos, lo principal se centra en este centro comercial, en el Parque Olímpico de Múnich, sin descartar otros lugares en donde podría haber también ocurrido tiroteos. El tema es si hay una persona vinculada directamente al hecho y que sería alemán. Bueno, igual estamos hablando de datos relativos hasta el momento, pero aparece ese dato. Claro, sin descartar que la policía haya comenzado a investigar una posible vinculación terrorista en lo que ocurrió en Múnich, los primeros datos que trascendieron vinculan a Samuel Heidberg como un nacionalista que sería uno de los atacantes. Incluso algunos testigos dentro del centro comercial afirmaron que mientras disparaba lo que él hacía era insultar a los extranjeros. Por eso esta hipótesis lo vincula más con un ataque vinculado a los nazis, al nacionalismo, que con terroristas islámicos. Sin embargo, como decíamos, está bajo investigación una posible vinculación terrorista que por el momento la policía no la puede confirmar, pero tampoco la está descartando. Va a haber que aguardar porque siempre lo que termina sucediendo es que aparece ISIS, o por lo menos mencionando cuando aparece un atentado en el mundo, dando algún detalle o haciéndose cargo de la cuestión. Por ahora este dato no ha aparecido. No, por el momento nada de eso ocurrió. Incluso con respecto también a los atacantes, algunas informaciones indican que uno de ellos se habría suicidado. ¿Sí? Esto no está confirmado, como decíamos, son muchas las versiones porque es algo que en estos momentos se está realizando el operativo policial con helicópteros, con francotiradores en los alrededores. Claro, de hecho están diciendo la misma policía que es un atentado de grandes magnitudes y uno entonces debe pensar que no solo es el shopping y que incluso estamos hablando todavía de números que van a ir creciendo en cuanto a heridos y en cuanto a acciones concretas de terrorismo, sea interno o externo, ¿no? Sí, por eso mencionábamos que son 6 los confirmados hasta el momento de los muertos dentro de este centro comercial y que hay por lo menos 2 en las afueras. Por eso decíamos que son 3 atacantes que no actuaron solamente dentro del shopping, sino que también habrían disparado en los alrededores e incluso mencionábamos también otros distritos, otras zonas de Múnich. ¿Sí? Claro, los modos ahora que toma el terrorismo de plantearse y plantarse en los lugares son cada vez más insospechados y resulta más difícil repelerlos, ¿no? Porque aparece el elemento sorpresa siempre. Claro, recordemos lo que ocurrió la semana pasada con el camión que mató a más de 80 personas en Niza, ¿sí? en Francia. Entonces, como decías y como mencionamos también en estos días, no es solamente uno el modo de actuar de los terroristas, sino que cada vez hay más. Y, por supuesto, el elemento sorpresa es a lo que están recurriendo en estos momentos como para
evitar las tareas de inteligencia, ¿sí? Y que puedan ser prevenidos este tipo de ataques. Hay dos temas, pasando obviamente el recorrido que hacemos por el mundo y las noticias que van saliendo, hay dos temas que van saliendo en Brasil. En lo grande el tema son los Juegos Olímpicos. Finalmente cuando uno habla del Zika, que es el primer tema a tratar, queda claro que también se refiere a los Juegos Olímpicos porque el temor al Zika es lo que hace que la gente que tiene que viajar de modo concreto por trabajo, aquellos deportistas, aquellos turistas, tienen ese temor y sin embargo han identificado un segundo mosquito. ¿Cómo es esto? Así es. Hasta el momento se mencionó al Aedes aegypti como el mosquito transmisor de esta enfermedad. Sin embargo, en Recife las primeras investigaciones indican que hay un segundo mosquito que puede transmitir el virus del Zika que fue identificado como Culex. Lo que preocupa a las autoridades sanitarias brasileñas es que este mosquito es 20 veces más común que el Aedes aegypti, o sea que puede aparecer mucho más, puede extenderse en áreas geográficas aún mayores y por eso podría tener una influencia todavía superior al Aedes en el contagio del Zika. De hecho, se ha planteado incluso a aquellos que deciden no viajar a partir de esta situación, ¿no? de un mosquito. Así es, y esto fue ya mencionado durante el verano, sobre todo que es cuando mayor cantidad de casos aparecieron en Brasil, también algunos en los otros países sudamericanos. Es un temor que tuvieron las autoridades que desde un comienzo, a medida que se iban acercando los Juegos Olímpicos, dijeron, bueno, los turistas que vengan, que tomen las precauciones necesarias, repelentes sobre todo, que es la que siempre se menciona. Igualmente hubo también deportistas que ya anunciaron que no van a viajar a los Juegos por temor a esta enfermedad. Claro, y decíamos, el tema sustancial que nos remite a Múnich y que trasciende Brasil, tiene que ver con lo que ocurre justamente con la posibilidad de actos terroristas, con las detenciones últimas que se dieron en Río, y frente a esto ya hay 20.000 turistas que no van a viajar, que han decidido no viajar. Esto también preocupa y obviamente es tema. Claro, esto lo anunciaron las autoridades de turismo de Río de Janeiro. Ya 20.000 personas, como decías Juan Pablo, cancelaron sus reservas hoteleras en la ciudad por temor a, no tanto al Zika, que digamos, no tiene que ver con eso lo que ellos indicaron, sino a la detención de los 10 supuestos terroristas vinculados al Estado Islámico que ocurrió en esta semana allí en Río de Janeiro. Entonces, tenés deportistas que ya no van a viajar, mucha gente que cancela sus reservas, que tampoco va a ir a Río de Janeiro. Entonces ya algunos en Brasil comienzan a preguntarse si el rédito que esperaban obtener, ya sea deportivo como económico, va a ser el que ellos esperaban. Y además, bueno, hay que tener en cuenta que en el momento de que se desarrolle los Juegos, va a haber presencia de fuerzas del mundo, ¿no? No solo van a ser las fuerzas brasileñas las que actúen, sino que está el mundo mirando Río. Sí, así es. Hubo colaboración entre fuerzas brasileñas y fuerzas francesas en la preparación de los operativos de seguridad. Hay que ver qué efectividad puede tener esto, ya que recordamos hace minutos, en Francia fueron víctimas de atentados hace muy pocos días. Entonces los integrantes del Estado Islámico o que se vinculan, hay que ver si realmente lo están, pero que se vinculan con los terroristas dijeron, si en Francia no nos pudieron detener, ¿cómo los franceses van a entrenar a los brasileños para que sí lo hagan? O sea que es una situación preocupante. Y además en Brasil las entidades islámicas mencionaron que hay una creciente ola de islamofobia, ¿sí? Por lo que pidieron que los 10 detenidos sean tratados de acuerdo a la ley. Sí, que no. El temor de que aparezca la agresión como defensa de alguna manera, ¿no? Que cualquier persona que esté vinculada, aunque sea por una cuestión de raza al Islam, aparezca perseguido. Sí, que se los vincule como terroristas simplemente por profesar una religión. Ese es el temor que tienen las entidades islámicas brasileñas, por lo cual ya alzaron su voz y alertaron a las autoridades, les pidieron que todo el proceso de investigación que se realice en torno a estos 10 detenidos se haga en el marco de la ley y no se busquen culpables como para mostrar que hubo detenciones y que hay efectividad en los planes de seguridad. Obviamente, Gastón, vamos a estar atentos a lo que ocurra en Alemania. Estamos hablando de Brasil, estamos hablando del terrorismo, pero vamos a estar muy atentos a lo que pasa en Alemania y cualquier información, el desarrollo de lo que pasa en una redacción es lo que nos va a pasar a nosotros. Si hay un dato nuevo, volvemos a hablar. Aquí estaremos si es necesario. Decía y mencionaba, gracias Gastón, que bueno, que desde ya, sin información nos lleva nuevamente a Múnich, allí estaremos porque es el dato